Buenas tardes, bienvenidos al canal de semana. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de conductos a presión. Este ejercicio nos plantea lo siguiente. En los Montes de María se tiene planeado construir un sistema de embalses para el abastecimiento de agua potable. Los depósitos se encuentran unidos por una conducción uniforme que opera bajo la condición de presurización. La tubería circular posee un diámetro de 200 milímetros y una longitud de 5 kilómetros. La temperatura del agua es de 15 grados centígrados y la diferencia de nivel entre ambos es de 50 metros. Si se considera que las pérdidas a la entrada están dadas por un valor de 0.5 b cuadrado sobre 2g y que el sistema tiene una válvula de control con pérdidas de 10 por b cuadrado sobre 2g, usted como diseñador debe primero especificar el material de la tubería según el valor que, de acuerdo a lo que observamos en el libro de Saldarriaga, en el capítulo 3, para un valor de K sub S de 0.03 milímetros, tenemos una conducción que es una tubería de material GRP, que es poliéster reforzado con fibra de vidrio, ¿sí? Y también se puede encontrar para esta rugosidad tuberías de asbesto cemento. Bueno, segundo, determinar pérdidas por fricción, pérdidas menores y calcular el caudal de descarga. Entonces, cuando analizamos el planteamiento del ejercicio, vemos que como nos piden el caudal, pues esto se trata de un problema de comprobación en tuberías simples, donde tenemos un sistema de embalses unidos por una conducción y una válvula de control. Entonces, el procedimiento es bastante sencillo. Simplemente acudimos a la ecuación de energía que vimos en clase, que para un sistema de estos la ecuación de energía queda expresada de la siguiente manera, que es H menos Z2 es igual a la sumatoria de H sub F más la sumatoria de H sub M. Escrito de otra forma, ya expandida la ecuación de Darcy-Weisbach y la de pérdidas menores, esto es H menos Z2 igual a la sumatoria de F por L entre D por B cuadrado entre 2G más la sumatoria de K sub M por B cuadrado entre 2 por G. En este momento desconocemos el valor del coeficiente global de pérdida, entonces tenemos que tomar mano de la ecuación de pérdidas menores, que es HM igual sumatoria de K sub M por B2 entre 2G, y de acuerdo con los datos del problema nos dicen que tenemos pérdidas por entrada y pérdidas por salida. Tenemos 0.5 por B2 sobre 2G más 10 por B2 sobre 2G igual a 10.5 por B2 sobre 2G. Entonces, de acá podemos obtener el coeficiente global de pérdidas, que va a ser igual a 10.5. Ya con esto, pues entonces nos vamos para una hoja de Excel, para un programa que tengan ustedes ya en Python o en Julia, y pues esto se resuelve con base pues en el diagrama de flujo del libro de Saldarriaga, problema de comprobación de teorías simples. Primero se leen los datos de entrada, tenemos todos los datos de entrada acá para este problema.
y nos dicen que tenemos que suponer una condición semilla que es h menos z2, que en este caso pues se puede suponer igual al valor de 50, que es la diferencia entre niveles. Luego se usa la ecuación, se emplea la ecuación de la velocidad obtenida al combinar la ecuación de Darcy-Weisbach y de Coulomb-White. Yo aquí ya pues para evitar contratiempos pues la tengo programada, entonces simplemente la voy a traer acá. Muy bien, entonces tenemos por un lado menos 2 por raíz de 2 por g por d por hf entre la raíz de l, que está por logaritmo en base 10 de ks entre 3.7 por d más 2.51 por nu por raíz de l, que es este término por raíz de l, entre el diámetro por la raíz de 2 por g por d por hf nuevamente. Entonces eso nos da pues un valor de la velocidad de 1.58. Luego nos dicen, bueno, calcule el valor siguiente de las pérdidas por fricción, ¿sí? Entonces en este caso pues las pérdidas por fricción no son más que el valor de 50, ¿sí? Que es h menos z2. Este se calcula con esta ecuación, que es la misma ecuación que vimos nosotros acá en el tablero, ¿sí? Simplemente despejamos de acá el valor de hf y queda h menos z2 menos h sub m, es decir, el valor de 50 menos las pérdidas menores. Entonces podemos volver acá a la tabla de Excel y tenemos entonces el valor de 50 menos aquí cómo es la cosa, menos el valor de las pérdidas menores, que simplemente es k sub m por b cuadrado, que lo tengo aquí al lado, ¿sí? Que varía entre 2 por g. Entonces nos da que el valor siguiente de las pérdidas por fricción es de 48.668. Luego, siguiendo este procedimiento de cálculo, aquí omitimos el ks entre d porque lo vamos a calcular en cada iteración, por eso omitimos este. Pasamos a la diferencia, que no es más que el valor absoluto del valor siguiente menos el anterior, y esto tiene que ser menor o igual que el error. Entonces yo lo pongo acá como la diferencia, ¿sí? En este caso pues pongo acá valor absoluto, está igual al absoluto del valor siguiente menos el anterior, ¿sí? Entonces esto pues me da ahí un valor, veámoslo acá, como número de 1.33. Y luego lo que podemos hacer es establecer un criterio de convergencia, ¿sí? Para comparar contra el error. Entonces aquí vamos aquí a estas funciones de Excel y podemos colocar que si el valor de la diferencia, que es el calculado, menos, aquí yo hallo el menos acá, el menor que, ahí está, menor que, si el valor calculado es menor que el valor del error, se puede fijar, entonces pues se puede obtener la convergencia, y si no, pues entonces no converge, no converge, y le damos a aceptar. Entonces en este momento pues tenemos un valor que no es no es cercano a cero, porque pues esto es prácticamente cero. Entonces tenemos que seguir haciendo eso tantas veces necesitemos hasta que el valor sea muy cercano a cero.
Entonces el valor anterior se convierte en el valor siguiente, y aquí simplemente pues lo único que tenemos que hacer es bajar, ¿sí? Luego vamos a hacer esto hasta que esto se aproxime a 0, es decir, muy cercano a 0 aquí, y entonces aquí ya nos da aquí el condicional, que llegamos a un punto de convergencia que prácticamente es 0, como podemos observar. Prácticamente, esto sí conviene más colocarlas como notación científica, 6.95 por 10 a la menos 10. Entonces ya con el valor de convergencia conocemos cuál es el valor de la velocidad, ¿sí? El valor de las pérdidas por fricción, y evidentemente pues podemos también obtener luego las pérdidas menores. Entonces tenemos en este caso que el valor de las pérdidas por fricción solicitadas es de en este caso 4871 por una velocidad de 1.56, ¿sí? Y ahorita pues solamente nos queda por calcular el área, para luego con el área y la velocidad y la ecuación de continuidad determinar el caudal. Entonces tenemos que caudal es igual a velocidad por área, ¿cierto? Por eso necesitamos el área. En este caso esto es igual a esto acá, exacto, esto es igual a pi por el diámetro al cuadrado, ¿sí? Entre 4. Aquí me faltaron, bueno, aquí vamos a ver acá. Aquí hay unas cuestiones con el... Entonces ya tengo aquí pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Y esta es el área. Y con el área pues entonces ya podemos de acá jalar la velocidad, que ya la tenemos, que es la velocidad de convergencia. Y con la velocidad de convergencia pues esto ya es muy sencillo, esto es igual a velocidad por el valor del área, y nos da que el valor del caudal que está siendo transportado por esa conducción es de 0.048, o en litros pues sería por 1000, sería un valor de 4886, y con este valor pues entonces podemos determinar las pérdidas menores, que pues de hecho ya las teníamos por acá calculadas con el factor de fricción, que sería este término acá, pero calculémosla nuevamente. Sería el valor de el caso m por la velocidad al cuadrado entre 2 por la gravedad. Aquí hay un problemita con el teclado, pero ya lo solucionamos. Ya solucionamos esto. Ya podemos solucionar esto fácilmente. Entonces nos da unas pérdidas de 1.29 metros. Entonces volvemos a nuestro tablero, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos, de acuerdo a lo solicitado, tenemos un caudal de 0.0488 metros cúbicos
por segundo o equivalente 48.867 litros por segundo. Tenemos un valor de pérdidas por fricción de 48.71 y tenemos un valor de pérdidas menores de 1.295 metros. Y con eso entonces queda resuelto este ejercicio. Bueno, me despido y les recuerdo que nos sigan en nuestro canal de Seman, en Instagram, en Facebook y en este canal de YouTube, en el cual encuentran más ejercicios y más temas interesantes de la hidráulica. Hasta pronto.